Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Educación financiera. Estrategias fiscales. Beneficios en vida. Y mucho más. Power Insurance Financial, en Orlando, Florida. Nuevamente con ustedes, estamos como siempre con uno de los temas que más le interesa al público, fundamentalmente el público de la Florida, como es el tema legal. Y ya está con nosotros el abogado especialista en temas de inmigración, Jesús Reyes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquiera sea la hora que la gente nos vea, Jesús. ¿Cómo te sientes, Jesús? Así es, bien contento. Bueno, gracias por la invitación y por este espacio de poder hablar con nuestra comunidad de, como bien dice, temas migratorios. Yo pienso que eso es un tema sumamente importante, no solo como abogado, pero como alguien que también es inmigrante y que también pasó por lo que pasan muchísimas personas, muchas familias que vienen a este país, personas de nuestro país, Venezuela, de muchos otros países. Y es importante que las personas tengan herramientas necesarias para poder salir adelante y que sepan de alguna forma u otra cuáles son sus opciones y que puedan manejar este laberinto migratorio que a veces es un poco abrumador, pero si uno toma estos espacios para aprender y tener esas herramientas, yo pienso que va a ser mucho más fácil. Sí, fíjate que aquí yo siempre me sorprendo porque aquí todo es una aplicación, una forma, y para cada caso es una forma y con un número, una cosa de verdad que yo admiro a los abogados acá porque tienen que aprenderse tantas cosas para que la gente los aplique. Y fíjate que hay un tema que nos interesa mucho, aunque no es lo normal, lo común, sí conozco de algunos casos, o por lo menos de 2, 3 casos, la residencia para víctimas de crimen. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo es ese mundo, Jesús? Quisiéramos conocer un poco, por ejemplo, cualquier persona que tenga un crimen, que cometa, que sea víctima de un crimen, porque son las víctimas de crímenes, puede solicitar una visa de residente. Depende del crimen, depende de lo que haya pasado, pero definitivamente, aunque como bien dice, es algo que quizás no es muy común para las personas escuchar, sin embargo pasa más común de lo que uno piensa y de hecho muchas personas que piensan que no tienen opciones migratorias, a veces se quedan asombradas al saber que por ciertas situaciones que atravesaron, ya sea en este país o al ingresar a este país, pudieran tener la opción para aplicar a la residencia, pudieran tener la alternativa para legalizarse ellos y su familia. Entonces es importante que nuestra comunidad pueda tener eso en mente, qué opciones hay para ellos. Y sí, hay muchas personas que han sido víctimas de crimen, sobre todo crímenes violentos, de índoles violentos, que permiten a esa persona poder aplicar a una residencia permanente. Entre esos está la visa U para víctimas de crimen. También está la visa VAWA, que es para personas que son víctimas de violencia doméstica por residentes legales o ciudadanos americanos. Y también está la visa T, que es para aquellas personas que hayan sido obligadas a venir a los Estados Unidos o vinieron engañados. Y hay personas que se sorprenden al escuchar eso y dicen, bueno, ¿cómo alguien va a venir engañado? Muchas personas darían todo por venir aquí, pero no se crea. Hay personas que las engañan y les dicen, no, mira, ahí te estás esperando el trabajo de tus sueños, te tenemos todo arreglado, esto está papita, simplemente ven acá y nos encargamos de ti. Viene la persona acá y ya es otra cosa. Les decomisan sus documentos, no las tratan bien, no les pagan el salario debido. Eso es un ejemplo de tráfico humano y por ende
pudiera ayudar a muchas personas que quizás no saben que son víctimas y lo son, poder obtener una residencia en este país. Sí, como tú dices, una persona que de repente venga engañada o prácticamente coaccionada, aquí tiene la posibilidad. Ahora, ¿se da solamente con el caso si el crimen es cometido por ciudadanos estadounidenses o por otros ciudadanos también? Pregunto. Muy buena pregunta, y eso depende del tipo de visa, porque estamos hablando básicamente de tres visas. La visa U, que es la visa de crimen, o sea, cuando una persona es víctima de un crimen, no tiene que ser de parte de un ciudadano americano residente legal. Cualquier persona que haya sido víctima de un crimen violento, que lo haya reportado a las autoridades, es muy importante esa parte, porque si no hubo un reporte, entonces no se puede hacer nada. Pero si hay un reporte y la persona fue víctima de un crimen violento, ¿qué son crímenes violentos? Bueno, todo el sinfín de crímenes que pueden haber. Robo a mano armada, una golpiza, un secuestro, entre otras cosas. Una persona que es atropellada, por ejemplo. Bueno, eso depende, y eso es muy buena pregunta, porque han habido muchas personas que dicen, bueno, que si soy víctima de un accidente de tránsito, eso me califica para una visa para víctimas de crimen. Y es muy difícil, no es imposible, sí se puede hacer, pero es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tiene que haber un elemento de intención. Normalmente cuando hay un accidente, por lo general es una negligencia de parte de la persona que causó el accidente, pero en algunos casos, los casos más fuertes, donde hay una negligencia tal que fue casi que al propósito, o digamos la persona estaba embriagada, entonces ahí sí pudiera haber un elemento para poder satisfacer esa intención y de esa forma aplicar a esta visa, la visa U. La visa U no discrimina si es perpetrada por un ciudadano americano residente legal. Esto es para cualquier persona, inmigrante, indocumentado, persona que tenga o TPS, no tenga TPS, así lo que sea. Si fue víctima de crimen, puede aplicar a esta visa. Ahora, hay otras que solo es para aquellas personas que fueron víctimas de abuso doméstico de parte de residentes o ciudadanos o ciudadanas, porque se ha visto los dos casos, americanos. Y esa es la que se llama VAWA. Y esa, de nuevo, permite que una persona se autoaplique para la residencia. Es decir, hay muchas personas que van a nuestras oficinas y dicen, abogado, tengo miedo porque estoy en una situación donde mi pareja me abusa, soy víctima de violencia doméstica, pero estoy pensando en mis hijos, estoy pensando en mi aplicación y no hay yo qué hacer. Yo le digo, bueno, primero que todo, busque ayuda de la policía, si está dependiendo la emergencia que hay. Y número dos, yo le digo a la persona, mira, hay opciones, ninguna persona tiene que estar en una relación violenta, una relación donde está sufriendo violencia doméstica para resguardar su situación migratoria en los Estados Unidos. Es importante que la gente sepa que tiene ese recurso migratorio, si esto es lo que les está pasando a algún conocido o algo, que se puede autopedir. No necesita la ayuda de ese cónyuge o esa cónyuge que es violento, que está causando estos problemas. Puede autopedirse para propósitos de la residencia permanente. Pero el cónyuge tiene que ser residente o ciudadano de los Estados Unidos. Correcto, bajo la visa VAWA, en ese caso sí, tiene que ser de parte de un residente o de parte de un ciudadano americano. Ahora, entiendo por tu explicación que no todos los accidentes o delitos conducen a la residencia. En específico, esta que tú estás mencionando como la visa VAWA. Sí, entonces bajo la visa U, prácticamente cualquier crimen violento contra una persona, independientemente haya sido perpetrado por un ciudadano residente legal, esa persona, la víctima, puede aplicar a una visa U, se llama U, y esa visa U conduce a la persona a la residencia. Finalmente. Eso es eso es un tipo de visa. Ahora, esas sí duran más tiempo que la VAWA. La VAWA es un tipo de visa un tipo de proceso que es solo para para personas que son víctimas de residentes o ciudadanos americanos que hayan sido, que hayan victimizado a sus víctimas, que valga la redundancia,
por razones de violencia doméstica. Para esas personas existe también la vía de la residencia, es mucho más rápido la aplicación, se pueden autopedir, no tienen que involucrar a ese cónyuge que está causando estos problemas domésticos. Entonces es una opción para proteger a muchas parejas, bueno, no parejas, a la víctima, porque de alguna forma u otra les deja saber, mira, no tienen que depender de esa relación o ese problema que hay o ese ambiente tóxico, pueden continuar su propio proceso ellos o ellas mismas. Ahora, disculpa esta pregunta, Jesús. Si la persona ha entrado ilegalmente al país o sea, si está casado aquí, tiene que tener legalidad, pero pudo suceder que entró ilegalmente al país. ¿En ese caso afecta a solicitar ese tipo de visa? Excelente pregunta y la respuesta es no. Y eso es uno de los beneficios grandes que tiene estas dos tipos de visa, tanto la U como la VAWA y también la visa T para personas víctimas de tráfico humano. Todas estas tres visas permiten que una persona, independientemente esté ilegal, independientemente haya entrado ilegal, que pueda aplicar a su residencia permanente. Entonces, hay muchísimas personas, y yo me quedo sorprendido, que a veces dicen, abogado, no tengo ninguna opción migratoria, ya estoy esperando lo del asilo, simplemente me quedas a esperar, no sé qué hacer. Y a veces uno indaga más y dice, ¿y cómo está su relación? ¿Alguna vez has sido víctima de algún crimen? Ah, bueno, sí, hace unos años me pasó esto, o hace un tiempo tuve este problema. Ah, bueno, eso es una opción migratoria para muchas personas. Claro que es un tema delicado porque normalmente lo que uno escucha es otro tipo de cosas. Bueno, el asilo, el TPS, que son opciones muy buenas para las personas que califiquen. Pero si hay un grupo muy grande, desafortunadamente, de personas o que han sido víctimas de violencia doméstica o que simplemente han sido víctimas de un crimen aquí en los Estados Unidos o que fueron traídas engañadas hacia los Estados Unidos. Para todas esas personas, lo bueno es que la ley y el Congreso de los Estados Unidos específicamente y también inmigración cuentan con políticas y leyes que protegen a esa población. Entonces, la moraleja de todo esto es, si una persona ha sido victimizada, no es el momento de esconderse, no es el momento de tener miedo y decir, bueno, no voy a hacer nada porque más bien puedo salir perdiendo porque soy inmigrante o porque no tengo documentos. Todo lo contrario, más bien eso pudiera ser el ticket para que esa persona, o la opción para que esa persona pudiera obtener su residencia en este país. Por eso es bueno que tengamos estos espacios porque las personas puedan saber cuáles son sus derechos y cuáles son las alternativas legales que tienen aún en esas situaciones tan críticas. Oye, qué bueno, pues de repente la persona, como tú dices, tiene un TPS o tiene un parol, por ejemplo, y el patrocinante, el que la pidió es su pareja y está acá, y entonces ella puede aplicar perfectamente ese tipo de visa y no tiene que esperar el resultado, igual que en el caso del asilo has explicado tú, o TPS. Oye, bien interesante ese. Cuéntanos un poco, Jesús, en nuestra conversación de hoy no pudiéramos dejar de hablar en lo del tráfico humano. Es decir, las personas que han sido víctimas de tráfico humano, que como tú dices, algunas veces tienen temor de acusar, de señalar, de acudir. Para ellos también hay esa ventaja que tú dices de autopedirse. Correctamente, bajo la visa T. Y es increíble esos casos porque de hecho antes de ser abogado me acuerdo haber trabajado para una organización sin fines de lucro, se llama Americans for Immigrant Justice, y una de las labores que tenía esta organización era justamente tratar de establecer una relación, una conversación con personas que hayan sido víctimas de este tipo de tráfico humano. Y de hecho, la gran mayoría de esas personas, no todas, pero se sabe por la experiencia que tiene la organización y por los casos que han tenido, que muchas veces son niñeras y que estaban en ciertas partes de la ciudad y normalmente iban a ciertos parques, a ciertos sitios, pero se sabía, había información donde muchas de ellas les quitaban sus documentos, que las hacían trabajar horas y horas
con muy poco pago, o sea que les dibujaron una cuestión extraordinaria cuando querían que viniera aquí a los Estados Unidos y ya cuando están aquí es otra cosa. Y de hecho, y muy triste, no estamos hablando, independientemente de la raza, pero muchas personas hispanas con documentos haciendo este tipo de fechorías. De verdad que es una tristeza contra nuestra propia gente. De hecho, la gran mayoría de los casos aquí fueron esos. Y había un patrón que, bueno, venía la persona, le comenzaban su información, le decía, mira, mejor quédate tranquila, te estamos dando albergue, te estamos dando ayuda. Quizás, y mencionó algo que me llamó mucho la atención y que de hecho no había ni siquiera pensado, pero es verdad. Espero que no, pero posiblemente se empiecen a ver casos así por el tema del paro humanitario. Personas que por nobleza están trayendo a personas y después las están explotando. No sabemos, es algo muy nuevo, pero quizás empiecen a salir ese tipo de problemas. Claro. Entonces, ya habíamos visto que era un tema que había que arreglar. Y bueno, íbamos a las calles, a los parques y hablamos con las personas. ¿Cómo está usted? Y veo que está con el niño, cómo lo está pasando, cuénteme qué hace. Entonces muchas veces las personas digan, mire, no puedo hablar mucho, tengo miedo, pero esto es lo que está pasando. Entonces a esas personas, sobre todo mujeres, le prestamos ayuda legal sin fines de lucro. Pero es algo que pasa, no es algo muy común, o que no es que no sea muy común, sino que mucha gente no conoce eso, pero es algo que pasa muchísimo aquí en los Estados Unidos. Entonces, que las personas sepan sus derechos, sepan cuáles son las opciones legales y que no se queden calladas, que tienen que saber que independientemente sean inmigrantes o que hayan venido por frontera o con parol o con lo que sea, la ley protege aún a los inmigrantes indocumentados. Oye, ¿y eso lo atienden ustedes pro bono, por lo que tú estás diciendo? O sea, ¿le dan esa asistencia legal? En la organización lo hacía pro bono, correctamente. No como abogado privado, okay. Pero dependiendo del caso, dependiendo lo fuerte que ha sido el caso, sí tomamos casos pro bonos a nuestra discreción. De hecho, hemos ayudado a varias personas que no han podido con los costos. Que es un tema que da para los dos supuestos, ¿no? Yo conozco algunos casos de familias que se traen mujeres para que le cuiden los hijos, le hagan limpieza y le quitan el pasaporte y de alguna manera la coaccionan. Igual conozco el caso de un señor que se lo trajeron para cuidar a una persona de la tercera edad y también le quitaron el pasaporte y lo tenían prácticamente bajo acoso. Pero también conozco el otro caso de gente que la trataban muy bien y entonces ellos con el afán de obtener, no sé en qué habrá parado el caso, también señalaban que estaban siendo coaccionados. En todo caso, me imagino que Inmigración tiene un sistema probatorio bastante rígido para demostrar, para hallar la verdad en esos casos, Jesús. Correcto, y ese es muy buen punto porque uno siempre, se pone del lado de la víctima o la presunta víctima, pero al fin y al cabo ya la decisión es de Inmigración y ellos van a tener que ver pruebas. Y si no hay muchas pruebas, van a depender mucho del testimonio, de declaraciones, de otro tipo de evidencias que pueden de alguna forma u otra usar para poder llegar a la verdad. Porque todos, y esto con todos los casos, tanto de asilo como peticiones, como estos casos, siempre hay dos verdades. Entonces el trabajo de Inmigración, en algunos casos los jueces, en otros casos las oficinas de asilo, en otros casos los oficiales de Inmigración, de ver dónde está la verdad. Todos van a presentar su verdad y ya está de parte de ellos poder ver objetivamente cuál es la verdad en sí de lo que ha pasado y tomar una determinación. Muchísimas gracias, Jesús, por esa manera tan pedagógica que tú tienes de explicar un tema tan difícil, porque cómo cambian esas leyes, cómo es un mundo que también se va adaptando, el mundo de la inmigración. Muchísimas gracias, Jesús, y será hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Un gusto. Saludos. Saludos. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.